Listo. Buenas, les habla Lady Caterine Campo, estudiante de la Universidad del Magdalena, y el tema que nos correspondió es el sonómetro. El grupo está conformado por Yelitza Vargas, Kendry Medina y Andrés José Villa. El sonómetro. El sonómetro es un instrumento de medición diseñado para cuantificar el nivel del sonido en diferentes entornos. Está compuesto por un micrófono, un preamplificador y un sistema de procesamiento que permite exhibir los resultados de manera clara y precisa. El micrófono convierte una señal sonora en una señal eléctrica proporcional. El tipo de micrófono más adecuado para los sonómetros es el de condensador, ya que ofrece una buena combinación de precisión, estabilidad y fiabilidad. En la actualidad, muchos modelos modernos cuentan con capacidades adicionales como almacenamiento de datos y opciones de comunicación a través del Internet y Wi-Fi. También podemos decir que se suelen utilizar para medir la contaminación acústica, es decir, la cantidad de ruido que hay en un lugar o que se desprende de la realización de una determinada actividad, permitiéndonos conocer el ruido al que estamos expuestos y saber si está dentro de los límites permitidos. El sonómetro mide variaciones en la presión sonora, lo que se traduce en niveles sonoros expresados en decibeles. La idea original detrás del sonómetro es que sus medidas correlacionen con la percepción humana del sonido. Así se busca reflejar cómo los humanos responden al ruido en diferentes situaciones. Para las mediciones de ruido ambiental, puede necesitar un rango inferior a 30 decibeles, pero no necesariamente superior a 130 decibeles. En el caso del sonido industrial, necesitará que el nivel superior sea de al menos 140 decibeles pico, en el nivel de presión sonora más alto. El diseño y funcionamiento del sonómetro cumple con varias normas internacionales, siendo la IEC 61672 una de las más relevantes. Esta norma establece los estándares para la precisión y la calibración de estos dispositivos, asegurándonos que las mediciones sean confiables y comparables. Características técnicas. Transductor. El micrófono actúa como un sensor de presión que detecta las ondas sonoras, dado que el sonido se propaga a través del aire. Su medición dependerá de las propiedades ambientales, como la densidad del aire, la temperatura y la humedad. Ajustes ambientales. Los niveles medios pueden verse afectados por cambios en la presión atmosférica y las condiciones ambientales. Por ello, los sonómetros suelen incluir opciones para calibrar sus lecturas según el entorno específico. Modo de medición de los sonómetros. Pueden operar en diferentes modos
para adaptarse al tipo de sonido que se está midiendo. Respuesta temporal. Lectura. Lenta. F. Para promediar niveles sonoros a lo largo del tiempo. Rápida. S. Para captar variaciones rápidas en el sonido. Impulso. Y para medir picos de sonidos breves. Vamos a hablar de las curvas de ponderación. Existen varias curvas de ponderación que ajustan las mediciones según la preparación humana. Curva A refleja, como decimos, sonidos a niveles bajos. Curva B para sonidos a niveles medios. Curva C para sonidos de niveles altos. Curva Z para presentar una ponderación lineal sin ajustes. Valor promediado. El sonómetro también puede proporcionar un valor promedio en el tiempo conocido como un nivel continuo equivalente, que presenta un promedio de nivel sonoro durante un periodo específico. Este parámetro es útil para evaluar la exposición al ruido en entornos laborales. Funciones adicionales. Los modelos avanzados pueden incluir características como almacenamiento de datos para el análisis posteriores. Ahora vamos a, ya finalizada la exposición sobre el sonómetro, vamos a explicar cómo fue nuestra experiencia con la app que descargamos cada uno. En mi caso, yo descargué el sonómetro en el móvil. Lo hice en 3 partes diferentes: en un aula de clases, en la biblioteca y en la casa. En la aula de clases, el ruido varía entre 45 y 90 decibeles. Era un ambiente ruidoso y dificultaba la concentración. En la biblioteca, los niveles eran entre 40 y 45 decibelios. Era más tranquilo, pero aún se escuchaba como el sistema de ventilación y las personas por allá, las conversaciones lejanas. En mi casa, el ruido oscilaba entre 50 y 60 decibelios, pero por el tráfico, porque yo vivo en una avenida, entonces por eso era más así, más aumentaba y quedaba en 40. En la parte posterior sí era más tranquilo, o sea, quedaba en 40, nunca bajó a 20, siempre detectaba el ruido. Los ruidos eran más altos de los que yo pensé, lo que muestra la contaminación acústica en nuestro alrededor. Sigue la compañera. La app que descargué fue el vibrómetro, que es un instrumento esencial para medir las vibraciones, principalmente utilizado para valorar las vibraciones en máquinas e instalaciones en un lugar de trabajo. Para mí la app vibrómetro
fue muy útil y práctica de utilizar y no se requiere tener mucha práctica al utilizarla. La app no solo mide la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, sino que también permite ver gráficamente la vibración en tiempo real. La app me dio un resultado de 2.61 metros sobre segundo en la casa, lo que me indica una vibración moderada. Compañera, ¿me escuchas? Kendry, tienes el audífono. La aplicación que yo descargué fue el Luzómetro, una aplicación que mide la intensidad de la luz. El Luzómetro es una aplicación que se descarga en el celular y se utiliza con el sensor de luz del dispositivo para medir la intensidad de la luz en el entorno. Es muy fácil usarla y solo necesitamos abrir la aplicación y apuntar hacia una fuente de luz. Yo realicé la medición en diferentes lugares, en mi casa, en el parque y en el trabajo. En mi casa la lectura fue de 500 luz, lo que es adecuado para una habitación. En el trabajo la lectura fue de 800 luz, lo que es ideal para una oficina. En el parque la lectura fue de 10.000 luz, lo que es muy alto e indica mucha más luz. Me pareció muy interesante ver cómo la luz varía en diferentes lugares. Me di cuenta de que la luz natural es mucho más intensa que la luz artificial. Mi experiencia con la aplicación iMeter es una aplicación para el monitoreo de la calidad del aire. Proporciona datos sobre la concentración de contaminantes del aire, como partículas PM2.5 y PM10, dióxido de carbono. Yo lo utilicé en la casa y me salía que el ambiente de la casa no tenía contaminación alguna. Y la utilicé en un puesto de salud y me salían en algunas partes, tenía un poquito de contaminación en el aire, que la aplicación me sirvió bastante el útil al utilizarla. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por el momento.